El día del funeral de mi madre, mi esposo se acercó a mí con frialdad y me pidió el divorcio, como si yo fuera descartable. Todo eso para estar con otra mujer. Meses después, cuando descubrió quién era realmente ella, fue él quien quedó en estado de shock. El olor de las flores mezclado con el incienso flotaba denso en el salón funerario de Ávila. Las paredes estrechas, cubiertas de cuadros antiguos, parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran aplastar cualquier resto de fuerza que aún me quedaba. Mi madre yacía allí, inmóvil, rodeada de velas y miradas llenas de lástima. Nunca imaginé que el mundo pudiera terminar de una forma tan silenciosa. Me mantuve cerca del ataúd, sin saber muy bien qué hacer. Las manos temblorosas, los pies clavados al suelo. Cada abrazo que recibía era otra palada de tierra sobre lo que me quedaba de dignidad. Las palabras de consuelo sonaban iguales, gastadas, como si fueran sacadas de algún viejo manual de buenas maneras. Ella descansó. Se fue a un lugar mejor. Como si existiera consuelo suficiente para la muerte de quien siempre fue mi refugio. Fue en ese escenario que Jaime, mi esposo, se acercó. No noté su presencia de inmediato. Se ubicó a mi lado con una distancia calculada, como si el simple acto de estar cerca de mí fuera un sacrificio. Me giré hacia él, esperando, no sé, un abrazo, tal vez algunas palabras que calmaran la ola de dolor que me ahogaba. Pero lo que vino fue algo completamente diferente. Teresa, dijo, con voz seca, rasgando el aire, yo, ya no puedo seguir viviendo así. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Qué? ¿Vivir cómo? Casi no habíamos hablado en los últimos días, todo estaba sofocado por el luto. ¿Era eso lo que no soportaba? ¿La tristeza? No esperó mi respuesta. Necesito libertad. Continuó, mirando algún punto perdido en el suelo. Necesito alejarme de todo lo que me recuerda al dolor. Incluso de ti. Mi cerebro se negó a procesar esas palabras. Lo miré como si hubiera escuchado mal, como si mi mente me estuviera jugando una broma cruel. Detrás de nosotros, algunas personas seguían conversando en susurros, ajenas al cataclismo que se desarrollaba allí. ¿Y Jaime, aquí? Mi voz salió como un hilo, casi inaudible. ¿Ahora? Él se encogió de hombros, sin emoción. No había otro momento. Tenías que saberlo. Como si fuera un favor. Como si fuera un regalo. Sentí que las piernas me fallaban, pero me obligué a mantenerme en pie. El ataúd de mi madre, la lápida fresca de mi matrimonio, todo se mezclaba en un dolor sin forma. No hubo discusión, no hubo llanto. Solo esa frialdad cortante, esa sentencia seca lanzada sobre mí como una piedra. Jaime se dio la vuelta y se fue. Así de simple. Me dejó allí, con la partida de mi madre a un lado y la de toda mi vida al otro. En los días que siguieron al funeral, la casa parecía aún más vacía. No solo por la ausencia de mi madre, sino por el eco constante del rechazo de Jaime. Cada rincón parecía burlarse de mi soledad. Yo no lo aceptaba. No podía aceptarlo. Todo lo que habíamos vivido no podía terminar así, sin lucha, sin explicaciones. Tomaba el teléfono varias veces al día, dudaba, colgaba. Cuando finalmente reuní el valor para llamar, él contestó como quien responde a una llamada de trabajo. Frío. Sin emoción. ¿Qué quieres, Teresa? Yo, necesito hablar. Respondí, intentando sonar firme, pero la voz me traicionó. Hubo un silencio seco del otro lado de la línea, hasta que él, con evidente impaciencia, cedió, estoy en Segovia. Si quieres hablar, ven. Me dio la dirección como quien dicta una receta cualquiera. Me aferré a esa oportunidad como un náufrago a una tabla rota. Pasé la noche anterior al encuentro intentando elegir la ropa adecuada, como si fuera la primera vez que nos íbamos a ver. Elegí un vestido azul que él solía elogiar, me puse un perfume discreto y ensayé palabras de cariño frente al espejo. Va a salir bien, me repetía, como un mantra inútil. El camino hasta Segovia parecía interminable. Cada kilómetro era una batalla contra la ansiedad. Cuando finalmente llegué, encontré un pequeño edificio de fachada desgastada.
Subí las escaleras con el corazón latiendo en el cuello. Él abrió la puerta. No sonrió, no me abrazó. Solo hizo un gesto para que entrara. El apartamento estaba prácticamente vacío. Algunas cajas tiradas por las esquinas, muebles mínimos. Intenté sonreír, intenté encontrar alguna chispa de nosotros allí, pero la atmósfera era gélida. Jaime fue directo al punto, como siempre. Sacó el celular del bolsillo y, con una expresión aburrida, deslizó la pantalla hasta detenerse en una foto. Esta es Elena, dijo, empujando el aparato hacia mí. Miré sin entender. La mujer en la foto era vibrante, bronceada, sonreía como quien no conoce la palabra preocupación. No solo era bonita, era lo opuesto a lo que yo me había convertido en los últimos meses. Ella va a vivir conmigo, completó, sin el menor pudor. Sentí el suelo duro bajo mis pies. Como si eso no bastara, añadió, mirándome directamente a los ojos, ya no siento atracción por ti, Teresa. Fue como recibir una bofetada. Si me hubiera llamado cualquier cosa, habría dolido menos. Me quedé allí, mirando a ese hombre que un día juré amar, intentando entender en qué momento me volví invisible para él. Sin poder decir nada, di media vuelta y salí llorando. La esperanza que me llevó hasta allí murió en ese apartamento vacío. Y, en el fondo, yo lo sabía, la Teresa que existía antes de ese día, también. Nunca fui de esas mujeres que pasan horas frente al espejo. Siempre creí que quien te ama de verdad no se fija en el esmalte descascarado o en las canas que aparecen con el tiempo. Jaime solía decir que yo era hermosa a mi manera. Yo le creía. Pero después de lo que dijo, después de ver aquella foto, fue como si todo lo que yo era hubiera sido empujado al abismo. 2 días sin salir de la cama. 2 días con la cara enterrada en la almohada, tratando de entender en qué momento me perdí. Carmen venía, como siempre hacía. Entraba en silencio, ponía comida en la mesa, abría las ventanas. Hacía de todo para no obligarme a reaccionar. Pero al tercer día, explotó. Teresa, por el amor de Dios, gritó, golpeando la puerta del cuarto. ¿Hasta cuándo vas a seguir matándote así? Me encontró sentada en el suelo del baño, con el celular en la mano. Había ampliado la foto de esa tal Elena. La mujer de piel dorada, cabello lacio hasta la cintura, cuerpo esculpido como de revista. Parecía haber salido directamente de un catálogo de verano. Y allí estaba yo, en el suelo frío, con la cara hinchada, usando el pijama roto que mi madre cosió hace años. Él la eligió. Susurré, como si confesara un crimen. Necesito entender por qué. Porque es un idiota. Un cobarde. Un hombre que huye cuando las cosas se complican. Esto no tiene que ver con esa mujer. Tiene que ver con él. Pero yo no quería escuchar. El dolor necesitaba una causa. Y si la causa era ella, entonces era a ella a quien yo debía encarnar. A la mañana siguiente, fui al salón más caro de la ciudad. Pedí que me tiñeran el cabello. Rubio, igual al de ella. La peluquera dudó. Tienes un tono tan bonito natural, ¿estás segura? Sí. Respondí seca. Quiero otra cara. Corté las puntas, me hice un brushing, salí de ahí sintiéndome otra. Aunque por dentro todo estuviera en ruinas. Entré a una tienda y compré ropa que nunca imaginé usar. Salí con un vestido ajustado, pegado al cuerpo, que apenas me dejaba respirar. Tacones altos. Perfume empalagoso. Quería ver si él reconocería algo de mí si me viera así. En los días siguientes, me inscribí en un gimnasio pequeño y mal equipado. No importaba. Iba 2 veces por día. Por la mañana, corría en la cinta hasta sudar a chorros. Por la noche, hacía musculación con un entrenador personal que ni sabía mi nombre. En casa, comía lo mínimo. Claras de huevo, ensalada cruda, agua con limón. A veces pasaba tanto tiempo sin comer que se me nublaba la vista. Pero si eso me hacía parecerme a ella, valía la pena. Carmen se dio cuenta, claro. Siempre se daba cuenta de todo. Intentó intervenir con delicadeza al principio.
Esto que estás haciendo no es amor. Es castigo. Te estás destruyendo para parecerte a alguien que ni conoces. Me estoy reconstruyendo, Carmen. Rebatí. No. Estás cavando tu propia tumba. Teresa, has desaparecido. ¿Dónde estás? Evitaba mirarla a los ojos. Era más fácil correr en la cinta que enfrentar la verdad. Empecé a copiar a la mujer de la foto en todo. Encontré sus redes sociales, descubrí que era italiana, que publicaba selfies en gimnasios, con batidos verdes y frases motivacionales. Ser feliz es una elección. Leía eso mientras temblaba de hambre con un vaso de té helado en la mano. Yo también empecé a publicar. Fotos sonriendo a la fuerza, frases que no sentía. Una Teresa falsa, enmarcada por filtros. Quería que él lo viera. Quería que dijera, estás hermosa, vuelve conmigo. Pero no decía nada. Una noche, después de una clase de spinning, me senté en un banco de la plaza y empecé a llorar. No de cansancio. De agotamiento emocional. Me miré en el reflejo de la pantalla del celular y vi a una extraña. El cabello, el cuerpo, la expresión, nada era mío. Y aún así, continué. Porque en el fondo, aún creía que, si me transformaba lo suficiente, él me miraría y recordaría lo que tuvimos. Aunque para eso tuviera que desaparecer por completo. Tardé días en reunir el valor. Ensayé 1000 veces, repasé frases, imaginé que él me miraría con sorpresa, con arrepentimiento. Pensé que quizá, con el tiempo, él se habría calmado. Que quizá, al ver mi esfuerzo, lo pensaría 2 veces. Estaba convencida de que aún quedaba una rendija por la que yo pudiera volver. Compré la bebida que más le gustaba, un vino tinto de Valdepeñas, de esos que siempre abríamos en fechas especiales. Tomé un taxi hasta Segovia. Esta vez, con menos esperanza, pero con más empeño. Como quien va a lanzarse desde un acantilado, aún sabiendo que no hay red. Toqué el timbre sosteniendo la botella con las 2 manos. El corazón me latía rápido, pero no de ansiedad. Era miedo. Miedo puro. La puerta se abrió. Y quien me recibió no fue Jaime. Fue ella. Elena. La misma mujer de la foto. Solo que mucho más real de lo que yo hubiera querido. Llevaba un short corto, un top de gimnasio y el cabello recogido con descuido, como si estuviera en su casa. Como si esa fuera su casa. Y de hecho, ya lo era. Ella sonrió. Una sonrisa casi amable, como quien no sabe exactamente quién eres, pero entiende todo. No me preguntó nada. No me invitó a entrar. Solo se quedó ahí, sosteniendo la puerta con una mano y mirándome como si dijera, ya gané. Detrás de ella, vi la sombra de una maleta abierta, ropa tirada en un sofá, unas zapatillas femeninas junto a la puerta. Todo de ella. Ninguna señal mía. Ningún recuerdo. Me quedé parada, mirando esa escena, todavía con la botella en las manos. La realidad cayó entera sobre mí. El vino se me resbaló de los dedos. Se hizo añicos en el suelo con un sonido seco. Elena dio un paso atrás, sorprendida. Ni siquiera pedí disculpas. Las lágrimas vinieron con fuerza, sin aviso, como un estallido. No intenté contenerlas. Estaba frente a la mujer que ocupaba el lugar que un día fue mío. Y ella estaba tranquila, serena, como quien nunca tuvo que luchar por nada. Di la vuelta sin decir una palabra. El orgullo, si aún existía, se quedó entre los pedazos de vidrio y los recuerdos que nunca fueron míos. Ese día, regresé caminando hasta la terminal. Carmen me encontró en el banco de la plaza de la estación. No me preguntó qué había pasado. Solo me miró, y bastó. Basta. Dijo, tomando mis manos con firmeza. Vas a salir de esto. Aunque tenga que arrastrarte. Al principio fui porque no tenía fuerzas para resistirme. Me llevó a las fiestas de primavera en el centro de la ciudad. Me hizo reír, aunque fuera una risa breve y sin gracia. Me arrastró a paseos por senderos floridos, a ver puestos de alfombras bordadas y esculturas de barro. Pequeñas cosas, nada grandioso.
pero era la primera vez en semanas que alguien me llamaba por mi nombre sin recordarme lo que había perdido. Tú no eres lo que él desechó, decía. Eres lo que quedó. Y lo que quedó aún vale mucho. Empecé a mirar a mi alrededor con ojos menos amargos. Aún había música. Aún olía a pan horneado en las calles, niños corriendo, vecinos que me llamaban Teresa, la hija de doña Lourdes. Aún había vida. No era felicidad, no aún. Pero era algo. Y eso, en ese momento, ya era más de lo que esperaba encontrar. Mientras yo intentaba, a trompicones, reconstruir quién era, Jaime empezaba a probar el sabor de lo que queda cuando la novedad se va. Elena nunca vino para quedarse. Tal vez se lo supo desde el principio, pero prefirió fingir que no. Durante esas primeras semanas, ella se esparció por la casa nueva como quien ocupa una habitación de hotel, ropa tirada sobre las sillas, perfumes fuertes en el baño, copas sucias de vino sobre las mesas. Jaime creyó que eso era felicidad. Creyó en sus sonrisas fáciles, en los planes improvisados para algún día viajar por el interior de España, en las promesas vacías que ella dejaba en el aire entre un trago y otro. Pero Elena nunca sacó el billete de regreso del bolsillo. Era una turista en su mundo. Nada más. La mañana en que hizo las maletas, Jaime aún estaba en la cama. Oyó el sonido de los cajones cerrándose, de las maletas arrastrándose, como si fuera un día cualquiera. ¿A dónde vas?, preguntó, la voz aún ronca de sueño. A Roma, respondió ella, atándose el cabello en un moño apurado. Mis vacaciones se acabaron, ¿recuerdas? Él se levantó de un salto, aturdido. Pensé que te ibas a quedar. Elena rió. No fue una carcajada cruel. Fue peor, una risa ligera, como quien se ríe de un niño ingenuo. Y Jaime, sabías que esto era solo un verano. Él no insistió. No porque entendiera, sino porque no sabía qué decir. Se quedó parado en medio de la sala, viéndola cerrar el cierre de la maleta roja. Antes de salir, ella le dio un beso rápido en la mejilla, agarró el celular y se fue, dejando atrás un rastro de perfume dulce y un montón de promesas vacías. La puerta se cerró. Y por primera vez, Jaime escuchó el verdadero sonido de la soledad, no era un silencio cómodo. Era un eco constante, un vacío que se extendía por todos los rincones. Pasó el primer día intentando fingir que nada había cambiado. Puso música alta, ordenó la casa. Se bebió solo una botella de vino. Envió mensajes a viejos amigos, intentó organizar encuentros que nunca se concretaron. Pero en el segundo día, la casa empezó a venirse abajo. La cama deshecha quedó como estaba. Los platos de la cena se amontonaron en el fregadero. La ropa se acumulaba en el suelo. Jaime nunca fue bueno lidiando con su propio desorden. Era yo quien equilibraba su vida. Ahora, sin nadie que organizara, que preguntara, que se preocupara, el caos se adueñaba de todo. Las comidas se redujeron a sándwiches fríos y café recalentado. Los días se arrastraban entre el trabajo mecánico y la televisión encendida como única compañía. Por la noche, se acostaba y daba vueltas en la cama, sin poder dormir, atrapado en los recuerdos que intentaba evitar. Fue en ese vacío que empezó a buscarme. Primero sin admitirlo. Revisaba fotos antiguas, aquellas en las que sonreíamos sin vergüenza, en las que los domingos parecían prometer eternidad. Pasaba por mis redes sociales, pero nunca le daba me gusta a nada. Escribía mensajes y los borraba antes de enviarlos. Pero la nostalgia crecía. No era por Elena, a quien apenas conocía, sino por todo lo que había tirado por la borda. Era una tarde cualquiera. Carmen y yo estábamos preparando la casa para una pequeña reunión con unas vecinas del barrio. La mesa puesta con dulces sencillos, un viejo radio tocando boleros, voces femeninas riendo alto entre una copa y otra. Aún no era felicidad plena, pero era ligera. Era sincera. Sonó el interfono. Carmen fue a contestar. ¿Quién es?, preguntó, sin disimular el desinterés. Después de una pausa, se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa en la comisura de los labios. Teresa,
Creo que la basura volvió para preguntar si todavía se puede reciclar. Las risas fueron inmediatas. Una de las vecinas casi derramó la taza en el regazo. Respiré hondo. No temblé. No dudé. Dile que suba. Quiero verlo con mis propios ojos. Algunos minutos después, Jaime estaba frente a mi puerta. La misma persona que me había dejado hecha pedazos ahora parecía más pequeña. Los hombros caídos, el cabello mal cortado, un cansancio que no venía del cuerpo, venía del fracaso. Carmen abrió la puerta sin ocultar el desprecio. ¡Qué milagro verte por aquí! ¿Olvidaste algo? ¿Tal vez la vergüenza? Él no reaccionó. Solo entró despacio, como quien ya no sabe dónde pisa. Me vio sentada en el sofá, sonriendo. Pero no era esa sonrisa amarga que él dejó en mí. Era otra. Ligera, casi divertida. Teresa, empezó, mirando alrededor. Vio a las amigas, vio el ambiente lleno de color, vio que la casa tenía vida. La mía. Necesitaba verte. Hablar contigo. Las cosas han cambiado. Me levanté, caminé hacia él. Por un segundo, pensó que iba a abrazarlo. Pero me detuve a la distancia de un brazo. ¿Han cambiado? Pregunté. Pues sí. Aquí también. Pero para mejor. Intentó explicarse, tropezando con las palabras. Habló de nostalgia, de soledad, de no saber lo que se tiene hasta que se pierde. Las frases que solo se dicen cuando ya no queda nada que ofrecer. Lo escuché. Por educación. Nada más. Y Jaime, tú no sentiste mi falta. Sentiste la falta de alguien que limpiara tu desastre, que escuchara tus lamentos, que cargara con el peso de tu vida para que no se viniera abajo. Intentó interrumpirme. No lo permití. Pero esa Teresa murió el mismo día en que me dejaste en el velorio de mi madre. Y la que quedó, aprendió a vivir sin ser la sombra de nadie. Él bajó la mirada. El silencio fue cruel con él. Y entonces Carmen, siempre con la lengua afilada, se encargó de enterrar lo poco de dignidad que le quedaba. ¿Un consejo, Jaime? Si vas a intentar empezar de nuevo con otra, elige a alguien menos exigente. O aprende a agarrar una sartén y a mirarte al espejo. Porque esas modernas de Instagram no cocinan ni para ellas mismas, imagínate para ti. Las risas volvieron, más fuertes. Jaime murmuró un lo siento débil y se dio la vuelta para irse. Lo observé marcharse, sin rabia, sin rencor, pero con la claridad de quien ya no debe nada. Cerré la puerta. Volví al sofá. Carmen me sirvió más vino y alzó la copa. ¿Por la nueva Teresa? No, respondí. Por la original. Que por fin volvió a casa. Y brindamos. No por la victoria sobre él, sino por la victoria sobre todo lo que nos hizo creer que necesitábamos la aprobación de alguien para existir. Esta es la historia de una mujer que fue abandonada en el peor momento de su vida, y que aún así logró levantarse. Teresa descubrió que no necesitaba ser deseada por nadie para tener valor. No suplicó por amor, se reencontró. Y si tú crees que ninguna mujer debe perderse tratando de agradar a quien no la merece, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia es un recordatorio, eres más que suficiente, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario.